Muy buenos días, les saludo a todos con la paz del Señor. Qué bueno poder estar una vez más para compartir el mensaje que exhorta, sana, restaura, levanta, anima, orienta nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Y en esta oportunidad quiero compartirle un tema que hasta cierto punto tiene una fuerte carga emocional en mi vida por algo que he pasado en estos días y que se refiere a ese tipo de enfermedades que a veces están en nuestras vidas, que están ahí, que van ganando espacio, que van carcomiendo sin darnos cuenta, aparentemente asintomáticos, y que cuando se manifiestan estas enfermedades, a veces ya es muy tarde el haberles detectado o el que se hayan manifestado, porque han carcomido mucho. Y me refiero no precisamente a una enfermedad corporal, que de hecho hay este tipo de situaciones, sino que me refiero a una enfermedad del alma, a una enfermedad espiritual, emocional, que efectivamente comienza a calar en nuestras almas, comienza a carcomer nuestras almas, y que en un momento determinado, cuando ésta se manifiesta, a veces la herida que ha dejado es profunda. Y para esto quiero compartirle una historia de la palabra de Dios que es una historia larga y se encuentra en varios capítulos del libro de Génesis, y comienza por el capítulo 25, 26 y en adelante. Los versículos pertinentes, los versículos importantes, los vamos a poner en pantalla, los vamos a dar lectura. Mientras tanto, solo permítame compartirle un poquito esta historia que habla de unos hermanos mellizos. Unos hermanos que parece que había alguna contienda, inclusive hasta dentro del vientre de su madre, y que cuando fue el momento de dar a luz, uno de ellos, el que terminó siendo el segundo hijo, hizo aparecer primero su mano, ¿sí? Apareció su mano, escondió la mano, luego nació el primer hijo, y aquel que había aparecido primero con su mano, pues nació en segundo lugar. Digo, eran mellizos porque eran físicamente muy diferentes, y en cuanto a actitud, mucho más aún. Con eso no estoy tratando de dar un aporte a la ciencia, ni mucho menos. Estoy contando la historia bíblica. No sé si todos los mellizos sean físicamente diferentes, tampoco sé si es que son, en cuanto a su conducta, a su actitud, a su perspectiva frente a la vida, también son diferentes. No lo sé. Yo estoy hablando de este par de muchachos, de este par de niños, que crecieron juntos a pesar de sus diferencias, crecieron juntos hasta cuando fueron grandecitos, hasta cuando fueron jovencitos. Y me refiero a los hijos de Isaac, que a su vez es hijo de Abraham, y por lo tanto son estos dos muchachos nietos de Abraham, hijos de Isaac y Rebeca. Son Esaú y Jacob. Estos chicos nacieron, Esaú es el primogénito, Jacob es el hermano menor, y crecieron, juntos a pesar de sus diferencias físicas y de sus diferencias en comportamiento, en actitud, en perspectiva, en óptica de la vida. Y dice que, por ejemplo, Esaú era un hombre que le gustaba mucho salir a cazar animales, ¿sí? Y que su padre, Isaac, le amaba precisamente porque su padre comía de ese trabajo, de esa labor que él realizaba de cazar los animales. Pero que a su vez Jacob era un muchacho aparentemente más tranquilo, más hogareño, y eso de estar más tiempo en casa le hizo que sea un poquito más acepto hacia su madre. No obstante, los dos cumplían sus funciones, los dos eran hijos del mismo padre, de la misma madre, y manejaban su vida como cualquier hogar de esa época y de esta época. No obstante, en algún momento Saúl sale a cazar, y cuando regresa pues uno de esos días que a veces nos toca vivir, un poco más agobiado, un poco más agotado, más cansado, mientras su hermano había estado cocinando ahí un poco de lentejas y haciendo un asado. Y fruto del cansancio le dice Esaú a Jacob, le dice: por favor,
dame de comer un poco de tu comida. O sea, vengo tan cansado que ponerme este momento a hacer las cosas yo mismo, pues me agotaría más. Y Jacob, aparentemente más tranquilo, pero un poquito más suspicaz, le propone algo que vendría a ser el punto principal de la historia de estos dos hermanos. Le propone y le dice, mira, hagamos algo, ¿sí? Véndeme tu primogenitura, ¿sí? Yo te doy lo que tú me pidas del alimento, pero véndeme tu primogenitura en este momento. Y él le dice, ve, de todas maneras yo me voy a morir, ¿para qué quiero la primogenitura? Así que no hay ningún problema, yo te vendo, ¿sí? Y dame a cambio lo que te estoy pidiendo, dame de esa comida. Y efectivamente, pues él le da un poco de pan, le da de ese guiso, le da de las lentejas que estaba preparando, una menestra de lentejas, por decirlo hoy, de algún modo, y así quedó, ¿no es cierto? Pues pasa el tiempo, aparentemente la situación se manifestaba o seguía aparentemente igual, y dice la palabra de Dios, por ejemplo, en los tiempos posteriores a este evento, que, insisto, aparentemente era intrascendente, que hubo hambre en el sector donde vivía Isaac con toda su tribu, con toda su familia. No eran solo sus 2 hijos y su esposa, sino eran empleados, sirvientes, criados, su ganado, etcétera, etcétera. Y dice que hubo hambre y eso les llevó a ir a vivir en otro lugar que ellos no estaban residiendo, sino que era un lugar donde habitaba un pueblo que a la postre terminó siendo un enemigo permanente del pueblo de Israel, los filisteos. Dice que fueron a habitar allá. Y estando ellos ahí, pues ahí los chicos crecieron también, se asentaron ahí. Alguna situación hubo respecto de la esposa de Isaac, que hoy no viene al caso, ¿sí? Pero ellos crecieron ahí. Y en esa estancia de ellos, en este otro lugar que no era su residencia, pues Esaú, el hijo primogénito, tuvo la oportunidad de conocer otras mujeres que no eran de su pueblo, que no eran de su ascendencia, ¿sí? Y ellos tenían claro que la disposición que tenían de sus padres, así como de Dios, de su Dios, era buscar una mujer de su mismo pueblo, de su misma creencia, de su mismo estilo de vida, con su mismo orden de prioridades, etcétera, etcétera. Porque obviamente en una vida matrimonial, y esto como un paréntesis, en una vida matrimonial, manejarse bajo los mismos principios, bajo los mismos preceptos, bajo las mismas perspectivas, viabiliza la vida de matrimonio. No así cuando hay grandes diferencias en todos los aspectos de la vida. Entonces, pues eso estaba muy claro porque su padre Isaac había hecho eso, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, Esaú, en una de esas ligerezas emocionales, pues se dejó impresionar por ahí de un par de mujeres y él las tomó para sí, para que sean sus compañeras, yéndose en contraposición a la costumbre que era prácticamente una ley en aquel entonces. Pero bueno, la vida continúa con estos dos hermanos. Dice que por haber tomado Esaú a estas 2 mujeres diferentes, de pueblo diferente, de costumbres diferentes, de dioses diferentes, de creencias diferentes, ¿sí? De perspectivas de vida diferentes, dice que estas 2 mujeres en la vida de Esaú fue una amargura tanto para Isaac como para Rebeca. El resto de la vida fue una amargura. ¿Pero por qué? Porque, pues, o no llegaron a empatar porque eran totalmente diferentes en sus apreciaciones, o llegaron a empatar, pero cediendo, ¿sí? Esaú, cediendo a sus principios, cediendo a sus valores, cediendo a lo que había sido enseñado por sus padres, ¿no es cierto? Entonces, digo, esto es un poquito crítico a veces, cuando los chicos o las chicas se aferran a casarse con personas que son diferentes en la manera en que fueron criados, ¿no es cierto? Quizás unos fueron muy responsables, los otros no, pues toman muy a la ligera. Quizás unos tienen temor de Dios, ¿sí? Los otros o las otras, pues, ¿para qué creer en ese tipo de cosas? ¿No es cierto? Quizás unos tienen cierto estilo de manejo de sus vidas, como en las finanzas, como en distintos aspectos. A lo mejor socialmente no son muy abiertos, no son muy dados. Y los otros, sus potenciales cónyuges, no, a ellos sí les gusta la farra, la diversión, mucha vida social, etcétera, etcétera. Y que claro, cuando son novios como que esto termina siendo gracioso. Pero cuando llegan a casarse, pasan 2 cosas. La una, que hay una gran incompatibilidad de esos caracteres
que no permite tener una sana armonía, convivencia con la pareja, y esto va carcomiendo el amor, va menoscabando el amor mutuo que se habían profesado. O la otra cosa que puede pasar es que uno de los dos termina cediendo. Y lo triste es que normalmente termina cediendo el cónyuge que tenía valores, que tenía principios, que tenía responsabilidad, que tenía un orden en su vida. Entonces, para no tener conflicto, entonces mejor el ordenado se hace desordenado, el que era un poco cauto en la vida social se hace farrero, ¿no es cierto? El que no tenía vicios, pues los adquiere. Lastimosamente es así, ¿sí? Es más fácil claudicar en pos del pecado que más bien revestirse de firmeza, de determinación y aspirar, cambiar para mejorar. Lastimosamente es así. No digo son todos los casos, pero son la mayoría. ¿Por qué me atrevo a decir que es una mayoría? Porque los seres humanos tenemos una naturaleza innata que es maliciosa, esa naturaleza pecaminosa que nos impulsa hacia lo malo, ¿no es cierto? Tácitamente uno se impulsa hacia lo malo, sí, pero racionalmente uno tiene que impulsarse hacia lo bueno. Entonces, este era Esaú, ¿no es cierto?, que con ligereza se fijó en esas mujeres que no tenía que haberlas hecho. Si él quería conseguir una compañera, primero era una. ¿Sí? Si quería conseguir una compañera, pues tenía que ir a buscar dentro del pueblo de sus antepasados, de sus ancestros, para tratar de tener una armonía en todo lo que implica la vida, y más aún si es que quería hacer una vida matrimonial. Pero bueno, esto como un paréntesis que no está por demás decirlo y recordarlo. Pero digo, hubo hambre, fueron a vivir en tierra de filisteos, ahí conoció a estas mujeres, eteas, dice la palabra de Dios, que terminaron siendo una amargura para Isaac y para Rebeca. Pero la vida continúa. Al punto que yo no sé cuántos años pudieron haber pasado cuando su padre Isaac ya estuvo viejo, ya estaba viejo. En su vejez él perdió la vista, ¿sí? Quedó ciego. Y llega un momento trascendental en la vida de los orientales, y mucho más en esa época. Si hoy aún se mantiene, en esa época era mucho más fuerte esta instancia, este momento de la vida, cuando un anciano, un patriarca, tenía que bendecir a sus hijos, a cada uno de acuerdo al sentir de su corazón, pero ese sentir normalmente estaba guiado, basado por lo que sus hijos habían demostrado en la vida. Entonces a cada uno le daba una bendición que implicaba, por un lado, una responsabilidad y por otro lado, un beneficio, ¿sí? Y claro, cuando llegó el momento, llama su padre Isaac a su hijo primogénito, a Esaú. Él no estaba en casa, había salido a capturar animales, y su madre, ¿sí?, Rebeca, le dice: mira, entra y hazte tú pasar por tu hermano Esaú, porque tu padre va a bendecir y yo quiero que tú obtengas la bendición de la primogenitura, que era una bendición, por un lado doble y por otro lado especial, más benéfica. Así que le dice: entra. Él dice: pero ¿cómo voy a poder entrar si yo soy un lampiño y mi hermano es velludo? Dice: no hay problema, yo soluciono esto. Y la madre, hasta cierto punto, entre comillas, alcahuetea esa situación. Entra y recibe una gran bendición de parte de su padre, porque pensaba que lo estaba haciendo para su hijo primogénito Esaú. Sale recibiendo su bendición, llega Esaú, y cuando entra y le ve a su padre en una condición de salud un poquito crítica, le llama para bendecirle. Le dice: ¿y tú quién eres? Dice: yo soy tu hijo Esaú. Dice: pero si acabo de bendecir a Esaú, ¿quién tomó tu lugar? Y aquí comienza lo trágico de la historia. ¿Por qué? Porque Esaú, al darse cuenta que había sido usurpada su bendición de primogenitura, ¿sí?, se indigna, se irrita, se molesta. Y aquí viene de esta enfermedad que yo quiero hablarle, y que nos identifica a muchos seres humanos, que, como le decía al inicio, es una enfermedad que aparentemente no está ahí. Y no está ahí no porque no esté, sino porque no la reconocemos que está ahí. Y que como en primera instancia somos asintomáticos, en segunda instancia no somos muy perceptivos, autoperceptivos de esta enfermedad. Esta va dañando, va menoscabando nuestra vida, nuestro ánimo, va generando ciertas emociones malas y menguando las emociones buenas,
hasta cuando llega un momento en que detectamos esta enfermedad del alma y a veces está bastante avanzado. ¿Cómo se llama esta enfermedad? ¿Cómo se llama esta charla? Esta charla se llama el resentimiento, así como usted lo escuche. Permítame hablar de esta emoción que hay en nuestras vidas, que se llama el resentimiento, ¿sí? Dice la palabra de Dios allá en el libro de Génesis, capítulo 27, versículos del 34 al 36, de acuerdo a la historia que estoy contando, y ahora sale en pantalla estos versículos. Capítulo 27, versículos del 34 al 36, dice así: Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado una bendición para mí? Bueno, ese fue el punto de arranque de esta enfermedad que se llama el resentimiento. Es una enfermedad del alma. Ahí comienza todo el problema, ¿sí? Aparentemente ahí comienza todo el problema, y ya le voy a explicar por qué dice aparentemente. Y de ahí en adelante las emociones, la percepción que comenzó a tener Esaú respecto de su hermano Jacob, frente a este engaño, frente a esta usurpación de posición, ¿sí? Llegó a manifestar situaciones críticas. Por ejemplo, una de las que vemos aquí mismo es una indignación. Él se indigna, dice: pero ¿cómo es posible que alguien haya tomado y que mi hermano haya hecho ese? Bien dicho es el nombre de él, Jacob, que significa suplantador o mentiroso o engañador. Dice: porque ya me ha engañado, yo ya he tomado mi primogenitura. Entonces, el resentimiento comienza a manifestar sus síntomas cuando hay ira, cuando hay angustia, cuando hay molestia, al punto que, por ejemplo, en el mismo capítulo 27, versículo 41, y lo vamos a ver ahí. Si usted tiene su Biblia, bien puede acompañarnos con su Biblia en mano, y dice así, Génesis capítulo 27, versículos 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Mire a dónde puede llegar un resentimiento, ¿no? Sí, no solo que provoca una ira, no solo que provoca una indignación, sino que ya daña el corazón, indispone totalmente el corazón. Y un corazón indispuesto no solo que es un corazón que enferma, sino que es un corazón que contagia la enfermedad a otras personas, porque normalmente una persona resentida, una persona dolida, una persona afectada, y que no trata de solucionar rápido su resentimiento o la causa, la motivación de su ira, de su indignación, o que simplemente se volvió víctima, diciendo: yo soy el pobrecito que me robaron la primogenitura, porque mi hermano es un malo que me ha engañado y engañó a mi padre para tomar la posición que a mí me correspondía, ¿no es cierto? Y digo, el resentimiento es una enfermedad que cega el entendimiento, que daña el corazón, ¿no es cierto? Y que contagia a otras personas, porque claro, el resentido comienza a dar su propia versión de los hechos, y el resentido nunca va a decir: yo tengo parte de culpa, ¿no es cierto? Entonces es toda una situación que tristemente se da en las relaciones interpersonales, y se da en las relaciones interpersonales cercanas. Es decir, hay resentimiento entre 2 grandes amigos, hay resentimiento en miembros cercanos de la familia, hay resentimiento entre cónyuges, ¿sí? Hay resentimiento entre compañeros de trabajo, hay resentimiento, en fin. Normalmente el resentimiento, mientras más fuerte, es porque previo al resentimiento ha existido una gran amistad, una gran cercanía de por medio entre las personas que componen este panorama, esta obra de teatro fatídica
que se podría llamar resentimiento, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vemos aquí en estos pocos versículos, por un lado, la indignación, la ira, la molestia, la indisposición de corazón que ya quedó en la vida de Esaú respecto a su hermano. Él dice, él siempre lo ha hecho así, él desde siempre ha sido malo conmigo, ¿sí? Y en el versículo 41 del capítulo 27 que acabamos de leer, inclusive dice, llegará un momento en que mi padre muera, ahí yo le mato a mi hermano. Entonces imagínense los límites terribles a los que se puede llegar, o podríamos decir inclusive, imagínense las emociones sin límite que generan y que provocan este resentimiento, ¿no es cierto? Claro, ¿qué pasó luego? Bueno, le cuento rápidamente la historia un poquito para desglosar la parte de nuestro tema, ¿sí? Lo que pasó luego, ¿sí?, es que ante esas palabras de Esaú, su madre Rebeca escucha y le dice, le dice a Jacob, mi hijo, dice, tu hermano está esperando solo que tu padre muera y tú serás el siguiente muerto. Así que tú tienes que huir de aquí, ¿sí? Su padre le toma nuevamente, Isaac le toma nuevamente a Jacob y le dice, mi hijo Jacob, yo quiero pedirte un favor. Mira la amargura que nos ha causado tu hermano al tomar estas mujeres eteas, estas mujeres que no son de nuestro pueblo. Así que yo te pido que como tú ya estás en edad de casarte, de hacer tu vida, vayas por favor al pueblo de tu madre, que se llamaba Padán Aram. Dice, anda allá al pueblo de tu madre y ahí escoge una mujer del hermano de tu madre, es decir, una prima en otros términos, ¿sí? Alguien que sea de la misma descendencia. Anda y busca, dice, a tu tío Labán, y ahí tú trata de encontrar la mujer de tu vida. Dice, no te fijes en otras mujeres porque vas a tener problemas y va a ser amargura, como lo viene siendo las mujeres que tomó Esaú, ¿no es cierto? Y él fue obediente. Jacob, en medio del engaño aparente, ¿no es cierto?, fue un hombre obediente y dijo, sí, me voy para allá. Más aún, si es que mi hermano me quiere matar, entonces que digan, aquí corrió, que aquí murió. Así que decidió irse, ¿sí? Y Esaú, fruto de ese resentimiento, de esa ira, antes mismo ya había manifestado esta desobediencia, esta poca importancia por lo que sus padres le habían dicho al tomar estas dos mujeres que no eran de su pueblo. Ya había demostrado que no tenía mucho interés en las costumbres, en el orden de prioridades de su padre. Porque aquí yo quiero destacar algo, antes de avanzar con la historia. En realidad, aparentemente, Jacob robó la bendición de la primogenitura. ¿Por qué digo aparentemente? Porque tiempo atrás, Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, por un guiso, fruto de un cansancio, en vez de hacer un esfuercito más, de poner un poquito más de ganas. Si ya estuvo cansado en el día, pues ya un poquito más. Y él se manejó con ligereza. Sí, él no tuvo la conciencia, él no tuvo esa responsabilidad de saber lo que implicaba la primogenitura. Así que no es que Jacob le robó la primogenitura, él le compró. Ahora, quizás aprovechó el momento, quizás fue un poco suspicaz, todo puede ser. Pero uno propone y otro decide. Y propuso Jacob, pero terminó decidiendo Esaú de entregar, de regalar, de tomar en poco aquella primogenitura. Y todo el resto no es sino consecuencia de esa causa. Pero esa la olvidó Esaú, porque esa es la tendencia en una persona resentida, a olvidar lo que yo hice mal, a olvidar mis malos actos, a olvidar mis malos hechos y a solo victimizarme frente a las consecuencias, que no son sino una cosecha lógica de esas malas siembras, ¿sí? Pasa 20 años pasaron desde que Jacob fue a buscar en medio del pueblo de su madre una pareja, después de lo que él termina huyendo de su hermano Esaú. 20 años. Todos conocemos la historia, que él se enamoró de Raquel, trabajó 7 años por Raquel, fue engañado por su suegro Labán, trabajó 7 años y le entregó a su hija Lea, trabajó 7 años más para conseguir a su hermana Raquel, y luego 6 años más para pagarle lo que él podía haber fructificado en ese tiempo. 20 años. Después de 20 años, ¿sí?, aparentemente es un lapso
Un lapso considerable, no obstante que ellos eran un poquito más longevos que lo que hoy somos, ¿sí? Pero fueron 20 años los que pasaron sin noticias el uno del otro. Nunca tuvieron, o la Biblia al menos no muestra que hayan tenido una preocupación de mandar un emisario, el uno, a buscarle a Esaú, o un emisario de Esaú a buscarle a Jacob, a saber cómo están. Eran hermanos, los dos únicos. Pero el resentimiento hace eso, ¿no? El resentimiento causa tal distanciamiento, enfría tanto una relación que puede terminar matando la relación. Entonces ahora sí veamos qué es lo que pasa con nuestras vidas cuando tenemos esta enfermedad. Ya tenemos los síntomas. Pues los síntomas de un resentimiento se manifiestan cuando estos ya están avanzados. Cuando quizás ya ha carcomido gran parte de nuestras almas, de nuestras emociones. Por un lado, enfriando, distanciando, no importando la vida del otro. Como digo, a veces de personas que hemos sido tan cercanas. Llámese hermanos, llámese amigos, llámese primos, llámese cónyuges, llámese compañeros de trabajo, compañeros de colegio, etcétera, etcétera. Y el resentimiento no solo que carcome con angustia, con ira, daña su corazón, contamina a otras personas, toda esta catástrofe interna que sufre una persona resentida, ¿sí? Sino que inclusive nos va volviendo solitarios, porque el corazón abriga tanta amargura, porque el corazón abriga tanta desazón para con las personas, que la amargura inclusive luego termina notándose en la cara. Existió un presidente norteamericano de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, de quien se cuenta esta historia, que en algún momento él pidió entre sus asesores que buscaran a una persona para que cumpla tal función, ¿sí? Y los asesores inmediatamente pues procuraron buscar la persona más idónea, y cuando la encontraron le presentaron a él y le dijeron: presidente Lincoln, ¿sí? Aquí está, hemos hecho un estudio de la persona, hemos hecho un estudio de las capacidades, de su preparación académica, etcétera, etcétera, que usted requiere para tal función, y creemos que esta es la persona más apropiada. Y dice que cuando esta persona entró delante de la presencia del presidente Lincoln, él le vio y le dijo: no quiero esta persona para ese puesto. Entonces todo el mundo se sorprendió y con el debido respeto le dijeron a él: pero ¿por qué? Si ni siquiera ha revisado su carpeta, ni siquiera conoce de su currículum, de su experiencia, etcétera, etcétera. Y él dijo: porque no me gusta su rostro. Pero es el rostro. Y él dijo una gran verdad, que hoy encaja plenamente esa apreciación. Dijo: porque una persona que supera los 35, 40 años es responsable de su cara. Y es verdad, ¿por qué? Porque el rostro, a partir de los 35, 40 años, comienza a reflejar nuestra vida. Gran parte de nuestra vida comienza a reflejarse, sea la ira, sea la angustia, sea la frustración, sea la amabilidad, sea la felicidad. Si es una persona de paz, se nota. Si es una persona maliciosa, se nota. Es decir, todo lo que nosotros somos y lo que más hemos acumulado en nuestras vidas, en experiencia de nuestra vida, sí, termina reflejándose en nuestros rostros, ¿sí? Así que eso es lo que hace un resentimiento. A una persona le hace amargada, le hace violenta, le hace poco amable, nada cariñosa muchas veces, ¿sí? Sus palabras siempre son grotescas, siempre son abruptas, ¿sí? Y eso es lo que había pasado con Esaú. Digo, pasaron 20 años. 20 años, la Biblia pasaron 6 capítulos, porque lo último que les mencioné había estado en el capítulo 27. Y para el capítulo 33 decide Jacob regresar a su tierra, desde Padán Aram a su antigua residencia con sus padres, ¿sí? Sus padres ya estaban muy avanzados en edad, y en su regreso se entera que por donde él tenía que pasar había un monte conocido como el monte de Seir, y ahí habitaba Esaú. Él regresaba con sus mujeres, ¿sí? Sus 2 esposas y 2 siervas de las esposas con quien también tuvo hijos. Regresaba con sus hijos niños. Quizás el mayor, Rubén, tendría unos
qué sé yo, unos 16, 18 años posiblemente, o no menos, haciendo cuentas, ¿sí? Posiblemente tenía unos 14, 15 años, el mayor. El menor, José, era de brazos, ¿sí? Y él regresaba con ellos, también con su ganado, con su riqueza, con lo que había obtenido luego de 20 años de trabajo. Regresaba con sus criados y cada uno de ellos con sus respectivas familias, etcétera, etcétera. Y de pronto se entera, dice, por donde tenemos que pasar, tu hermano Esaú nos va a salir al encuentro. Es más, ya sabemos que él tiene 400 personas debidamente armadas, ¿sí? Que nos van a salir al encuentro. Hasta ahí llegó todo. Uno puede pensar que después de 20 años, de 3, de 4, de 5, de 10, de un suceso inicial. ¿Cuál fue el suceso inicial? La ira, la indignación por el robo de su bendición. No, el suceso inicial estaba más atrás. La verdadera causa estaba cuando él, en la ligereza de su comportamiento, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Esa es la principal causa. Esa es la causa inicial. Pero él lo había olvidado. Quizás uno pensaba, decía, lo que él abrigaba todavía en su memoria era el hecho de que él me robó la primogenitura, él recibió la bendición que a mí me correspondía, él siempre fue un suplantador y por eso a mí me han dado tantas iras, etcétera, etcétera. Pero no, había una causa anterior, ¿no es cierto? Que la olvidó, digo, fruto de su ira, de su indignación, de su molestia, ¿sí? Y ahora era el momento de reencontrarse. El resentimiento es una enfermedad del alma que carcome el corazón, que anula los sentimientos buenos, como el amor, el perdón, el cariño, la solidaridad, el apoyo, la ayuda. El resentimiento mata el alma. El resentimiento no permite actuar con raciocinio porque cega el entendimiento. El resentimiento es un cáncer en la vida de una persona que termina con sí mismo y le termina acabando, le termina malogrando su vida. No le permite disfrutar de los momentos buenos que hay en la vida. Por más difíciles que sean los tiempos, siempre puede haber. De hecho, los hay momentos buenos. Sin embargo, el resentimiento, sí, opaca, impide, obstaculiza totalmente el poder disfrutar de las cosas buenas. ¿Qué podía haber pasado después de 20 años? Después de 20 años podían haber pasado dos cosas. La una, que el resentimiento se afincó tanto y que contaminó tanto a la familia del resentido que simplemente había un odio tácito para con la familia de su hermano Jacob. Muchos de los descendientes de Esaú no conocían personalmente a Jacob, pero sabían la calidad o la clase de hombre que es. Ese hermano mío es un traidor. Ese hermano mío es una mala persona. Ese hermano mío es así, asado y cocinado. Pudo haber pasado eso, es decir, el resentimiento no solo que carcomió su alma, sino que ahondó profundamente en sus generaciones, en su familia, en sus hijos, en sus siervos. Y claro, él había hecho una propuesta. Cuando llegue el luto de mi padre, yo le mato. Era una promesa ligera, del momento, emocional, como usted quiera decirlo. Pero había esa posibilidad. O la otra posibilidad que puede haber en el resentimiento, ¿sí? Es que pasados 20 años, acogiéndome a este tiempo, ya le digo, pueden ser 2, 3, 4, 5, 10, qué sé yo. Quizás eso pudo haber quedado de lado. A lo mejor en esos 20 años las experiencias de vida, el ser padre, el ser esposo, el ser abuelo, el volverse un líder, etcétera, etcétera, a uno le va enseñando en la vida y le va ablandando el corazón. Porque una cosa es actuar, yo suelo decir así, ahora yo tengo el privilegio de ser abuelo, digo, una cosa es hablar, actuar, decidir hasta cierto punto de manera equivocada bajo la presión de las emociones. Cuando uno es muchacho, es adolescente, uno no mide las consecuencias, uno no se pone en el plano de los demás, no se pone en los zapatos de los otros. Entonces uno dice, no, yo sí hago esto, por aquí, y se arrebata. Distinto es cuando uno va creciendo, ¿no es cierto? Aquello que uno dice, por ejemplo, cuando uno es adolescente, dice, cuando yo trabaje, toda mi plata me voy a gastar en diversiones, ¿sí? Pero cuando trabaja y sabe lo que cuesta ganarse un centavo, ¿sí? Uno se da cuenta y puede cometer el error de cumplir esa tontera
O puede decir, no, a mí me cuesta trabajo, a mí me cuesta esfuerzo, ¿cómo voy a desperdiciar el dinero? De tal manera que la apreciación, fruto de la inexperiencia, fruto de la adolescencia, es decir, de adolecer, de raciocinio, de capacidad, etcétera, etcétera, luego se enmienda, pues. ¿Por qué? Porque la vida nos va enseñando. Una cosa es decir, yo no saludo con esta persona, y otra cosa es cuando uno es padre, ¿no es cierto? Cuando uno es esposo, cuando uno trabaja y sabe que necesita el día de mañana de aquella persona que aparentemente no tengo nada en común, pero sé que puedo necesitar, entonces le sonrío, me porto con cierta amabilidad en la medida de lo que me permitan, porque la vida nos tiene que ir enseñando ese tipo de cosas. El avanzar en años tiene que hacernos personas más sensibles, más cautas, más amables, más dispuestas, más dadas, con las precauciones del caso, que las mismas experiencias nos van enseñando, pero siempre de corazón más abierto, más amoroso, porque a la postre, ¿qué queda? A la postre quedan las buenas personas junto a nosotros. A la postre queda la familia, a la postre queda, pues, quien algún día le dimos una mano con la expectativa de que quizás no lo necesite, pero que de necesitarlo puede darme una mano. Entonces uno aprende a manejarse, ¿no es cierto? Y gracias a Dios, eso es lo que pasó con Esaú. 20 años después, ante la amenaza que había recibido 20 años antes, de que si le veo, le mato, ¿sí? Se llegan a reencontrar. Jacob, en lo bandido, en lo pícaro, en lo suplantador que era, ¿sí? Toma una iniciativa. ¿Por qué? Porque ahora ya no era el Jacob solo, que podía haber huido, como efectivamente lo hizo. Ahora es un Jacob, padre de muchos hijos, con responsabilidad sobre muchas personas, con una, si no fortuna, al menos con un patrimonio que cuidar. Y dice, yo voy a mandar emisarios a mi hermano, y me voy a humillar ante mi hermano. Y voy a mandar emisarios que vayan y que le traten a él de mi señor, y que le digan, mi señor Esaú, tu siervo Jacob te manda este presente, por favor, recíbelo en señal de amor, de perdón, de reconciliación. Y así hace. Pero él de todas maneras dice, vea, hagamos dos grupitos de tal manera que si Esaú no recibe esa ofrenda de reconciliación que yo presento y ataca en un campamento, pues que el otro campamento avance a huir, ¿no es cierto? Entonces, pone a sus mujeres y a sus niños a un ladito, y cuando Esaú estaba cerca, 20 años después, cuando Esaú estaba cerca, quizás avanza a divisar su rostro, ve que no hay en él la violencia, la ira que hubo tiempo atrás, y pone adelante a sus mujeres y a sus niños. Y Esaú le ve a Jacob y se lanza al cuello, dice la palabra de Dios. Y se lanza al cuello y llora y le abraza y le pregunta, dice, ¿quiénes son estos? Él dice, son mis mujeres y son mis hijos. Mire qué desenlace tan maravilloso. Así se sana el resentimiento. Por un lado, buscando la reconciliación, humillándose, aunque yo tengo la razón. Yo tengo la razón. Él a mí me afectó. Él fue primero. Es que él me causó más daño. Es que, vea, esos razonamientos y esos argumentos no sirven para nada a la postre. Lo único que hacen es ahondar más el problema. El resentimiento no se sana sentándose el uno con el otro, ¿sí? A escarbar el pasado que fue tan doloroso que nos terminó hiriendo, para volver, discúlpeme que tenga que decirlo de esta manera, volver a rascar la sarna, porque vuelve a sangrar. El resentimiento no se cura, no se sana aclarando las cosas, ni dejándote en claro todo lo que yo tengo que decirte, no. El resentimiento se sana de esta manera. Aquí está mi página de dolor, aquí está mi indignación, aquí está mi ira, y aquí está todo lo que yo propuse en venganza, hacerlo contigo. El resentimiento se hace así. Aquí está mi página de perdón, aquí está mi página de amor, y aquí están mis páginas de ayuda y de solidaridad contigo. Así se sana el resentimiento. Y eso hizo Esaú. Esaú se acercó, se botó literalmente al cuello de Jacob, preguntó por estas personas que estaban delante de él, dijo, sí, hermano, es mi familia. Ahora yo también tengo otra perspectiva. Nunca se ve, gracias a Dios, en la Biblia, que los dos se sentaron y que le dijo,
¿Por qué te robaste la bendición de mi padre aprovechándote de que él estaba ciego y tú disfrazándote de un hombre velludo como he sido yo? Y el otro le dijo, no es que yo hice eso, sino que acuérdate del plato de lentejas. Nada que ver, nada que ver. ¿No es cierto? Porque si vamos por resentimiento, ¿cuándo hubiéramos obtenido usted y yo el perdón de Dios? Si cuando Dios quiso abrir una brecha, un espacio, un puente para poder tener acceso nuevamente a la presencia de Dios y no vivir en condenación eterna. Que Dios hubiera dicho, pero mira Santiago, acuérdate tú en tu adolescencia. Y luego cuando ya creciste, por favor. Y cuando ya tenías condiciones. Nunca hubiera recibido el perdón de Dios. Jamás. Dios no nos sacó en cara nada. Simplemente Él se entregó como ofrenda viva para que nosotros, aceptando tan grande e inentendible amor, pudiéramos reconciliarnos con el Padre. La Biblia menciona ya en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante, dice que siendo Jesús en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a la condición de hombre y siendo hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está por sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y declararán que Él es el Señor. Jesucristo tenía que humillarse para buscar reconciliación con una humanidad creada a imagen y semejanza de Dios, para reconciliarnos cuando nosotros fuimos los que le latigamos, los que le laceramos, los que le escupimos, los que le vituperamos, ¿no? Sin embargo, Él fue el que tomó la iniciativa para ofrendarse a sí mismo, para reconciliarnos a nosotros con el Padre. Y claro, los corazones nobles, los corazones dispuestos, terminamos aceptando esa ofrenda que es Cristo mismo, y reconciliándonos, y restaurar las cosas, y vivir en paz. Yo me pregunto en estas circunstancias, ¿quién tiene la seguridad de tener un X tiempo de vida por delante? ¿Quién tiene? No lo he dicho solo hoy, lo he dicho en mensajes anteriores. ¿Hay alguien que tiene la seguridad de que no, yo de aquí pasa la pandemia, de aquí a 2, 5 años y las cosas vuelvan así? ¿Quién tiene alguna seguridad al respecto? Nadie tiene seguridad. Si es que va a volver a reactivar su actividad económica, que por esta causa de pronto o bajó o desapareció. Yo sé que hay empresas, negocios que han permanecido, algunos que inclusive han fructificado mucho más, fruto precisamente de las circunstancias, pero los negocios, empresas, vidas, etcétera, etcétera, que se vinieron a menos por causa de esta pandemia. ¿Quién tiene la seguridad que el día de mañana se van a reactivar? Nadie. ¿Que el gobierno va a dar ayuda? No creamos en fantasías. ¿Quién tiene la seguridad que mi resentimiento de hoy, sí, algún rato lo voy a solucionar? Ahora es. Porque nadie tiene seguro la vida. Hoy estamos y mañana no sabemos. Así que yo le invito para que nosotros hagamos este acto tan simple, pero a su vez tan extremadamente poderoso para nuestras vidas, para nuestros corazones, para la sanidad de nuestra alma. Mire, ponga en una balanza, en un lado de la balanza, ¿sí? Ponga dos cosas. Primero, todos los sentimientos que usted tiene hoy para con las otras personas con quienes está resentida, ¿sí? Es decir, ponga su ira, su molestia, su odio, su deseo de venganza, etcétera. Y con seguridad la balanza no va a poder sostener. Ponga en el otro lado de la balanza, ¿sí?, los beneficios que podría recibir de esa persona, ¿sí? Ayuda, apoyo, amor, perdón, solidaridad, ¿cierto? ¿Sí? En momentos difíciles, un apoyo, una solidaridad, vale mucho. Y la otra cosa que le voy a pedir que ponga en la balanza también, ¿sí?, es que, como le decía, el resentimiento se da entre personas que en algún momento fueron muy cercanas. Entonces ponga igualmente en un lado de la balanza, ¿sí?, los recuerdos con esas personas, los buenos, ¿no es cierto?
cuánto se compartió, las risas, la ayuda mutua que se dieron, ¿sí? Cómo caminaron juntos, etcétera, cómo formaron un equipo y todo salía perfectamente bien. Y la satisfacción de ir a la cama sabiendo que tengo una persona que amo, que quiero, que respeto y recibo esas actitudes como reciprocidad. Yo amo, quiero, respeto y también me aman, quieren y respetan. Perfecto, y eso sí que pesa. Y ponga acá lo que está perdiendo, ¿no? Y ponga acá lo que está perdiendo. Ponga acá su amargura, su dolor, su quebranto, su frustración, ¿sí? Y veamos qué vale la pena hacer. Y no estoy apelando a su religión, no estoy apelando a su creencia, no estoy apelando a su doctrina, apelo a su razón. ¿Puedo yo contaminar mi vida y dejar que el resentimiento, este cáncer, esta enfermedad, carcoma mi alma? Y a su vez contagio a mi familia, a mis hijos, para que odien, para que ellos también tengan una indisposición, negándoles la posibilidad de que conozcan, de que aprecien. O mejor, paso la página, le pido a Dios que me ayude, que ponga paz en mi corazón, que sane mi alma, y tomo la iniciativa, ¿sí? Me presento con una ofrenda y busco la reconciliación. Yo sé cuál es la inquietud que se genera cuando yo le propongo algo tan hermoso y a su vez tan simple. Y si de la otra persona no hay una reciprocidad, usted ha hecho su parte. Usted va a estar bien con Dios y escapa por tu vida. Cada quien que haga su parte. En tiempos de enfermedad, de pandemia, de dificultad, de dolor, de quebranto, ¿sí? Creo que funciona mejor el amor y el perdón. Ese es el mensaje del Evangelio. Que Dios le bendiga. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén. Las actividades que tenemos para esta semana son: continuamos con nuestro tiempo de oración todos los días a las 9 de la noche. Nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión el miércoles 26 de agosto. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o en las oficinas de la Iglesia. Gracias por acompañarnos. Como el Rey y Príncipe de paz.